Bueno, de nuevo agradecerles a los que a los que están ingresando a esta nueva sesión de aulas abiertas de investigación. El día de hoy tenemos específicamente la temática de metodologías de la investigación. Para esta jornada, entendiendo que de momento somos 83 estudiantes, personas activas que estamos interesados en este espacio, es muy importante poder levantar la mano en caso de dudas, preguntas o inquietudes. Y en el y en el caso de cualquier duda, pregunta o inquietud, antes de interrumpir, vamos a poder, por favor, ponerla en el chat y vamos a ir dando la palabra, pues, a sí mismo para temáticas específicamente de la charla. Por eso es muy importante que podamos levantar la mano. Como somos tantas personas conectadas, también les pido, por favor, puedan, si tienen pues alguna duda, ir poniéndolas, pero también mantener el micrófono cerrado. Cuando ya les demos la palabra, lo pueden abrir. Sin embargo, es que hay ocasiones en que se conectan y pues estamos en medio de la charla y esto se interrumpe pues por estos ruidos. Como les digo, los créditos optativos no se homologan por ninguna asignatura, ni por seminario, ni por ninguna asignatura. Son optativos y eso es lo único que cumple. Chicos, si les parece bien, como hay tantas dudas específicas sobre los créditos, al final de la sesión hacemos un espacio para responder esas dudas específicas de créditos de investigación. Les aclaro, no homologan ninguna asignatura, o sea, no cuentan como la materia de seminario ni como ninguna asignatura. Y los créditos se van a subir hasta la primera semana de noviembre, el 4 de noviembre es para ser específicos, por eso no los han visto reflejados. Ya la mitad de los créditos hasta septiembre se subieron, pero pues los de este mes se subirán, como les digo, en noviembre. Bueno. Para la sesión de hoy, como retomando un poco, les digo, tenemos la sesión denominada Metodologías para la Innovación. Estará a cargo de la profesora Mónica Andrea Mantilla. La profesora Mónica Andrea Mantilla es licenciada, magíster y doctora en educación. Además, lidera el Centro de Investigación en Innovación Educativa del Politécnico Gran Colombiano, donde impulsa procesos de transformación pedagógica y tecnológica en la educación superior. Con una sólida trayectoria como docente investigadora e investigadora, ha sido reconocida por sus aportes en innovación educativa y ha participado activamente en redes académicas promoviendo el desarrollo de competencias digitales y el uso de tecnologías emergentes en el aula. Además, es gran aliada de investigación y para mí es una gran fortuna contar con el apoyo de la profe que hoy nos lidera esta sesión y nos va a acompañar y compartir todos sus conocimientos. Entonces, quiero saber si la profe Mónica ya se encuentra por allí. Buenas noches, Alejandra, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho, profe. Ah, bueno, un gusto saludarte a ti, muchas gracias a ti por la presentación. Un gusto saludar también a todos los participantes que están conectados. Veo aquí exalumnos, alumnos y bueno, otros que no han sido mis estudiantes, pero me alegra muchísimo saludarlos y saber que están hoy aquí participando en este encuentro de aulas abiertas de investigación. Entonces, ¿ya puedo comenzar, Aleja? ¿Ya puedo? ¿Sí? Ah, Sí, perfecto. profe. Listo. Bueno, entonces vamos aquí a poner esto en primer plano y vamos a compartir pantalla. Bueno, un gusto saludarlos, súper contenta de estar en este espacio. Es todo un honor participar en este espacio de aulas abiertas de investigación y sobre todo con una temática súper interesante como son las metodologías de innovación. Quizá en esta sesión no vamos a alcanzar a ver todas las metodologías porque no da el tiempo para verlas, pero sí les voy a contar algunas estrategias para que podamos aprovechar esta sesión para nutrir otras metodologías de innovación, ¿sí? Eso es importantísimo. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla porque siempre es una temática que hay que aprovechar el espacio que tenemos. Vamos aquí. Les voy a ir preguntando en algunos momentos
para que vayan simulando que hacen parte de una de estas metodologías, ¿sí? Quizás de pronto no lo podemos hacer de manera física y por la cantidad, pues no podemos usar una plataforma donde todos nos podamos ver, pero sí voy a ir preguntando algunas cosas y espero ver las participaciones de ustedes en el chat, porque allí entonces ustedes se van a dar cuenta de qué manera vamos a ir abordando cada una de las técnicas que se pueden desarrollar a través de una metodología de innovación, ¿sí? Y por supuesto, pues Alejandra, cuando termine la sesión, el que esté interesado, pues también tendrá acceso a la presentación, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a compartir ahora sí pantalla aquí. Bueno, entonces, este título es súper merecido, Metodologías para la Innovación. No es un tema que es exclusivo de ingeniería, no, sí, nació allí. Pero hoy en día todos los profesionales que estamos presentes aquí, o los que se van a convertir en profesionales, o los que ya son profesionales y están haciendo su maestría, su especialización, es importante que empiezan como a entrar en esta dinámica de las metodologías, porque sea el lugar donde estén, es importante que puedan comprender que para denotar y para lograr la innovación hay que dedicarle tiempo, hay que abrir espacios, hay que pensarnos en equipos de trabajo que hagan realidad estas ideas innovadoras, ¿sí? La innovación no se da por simple fantasía o que ya mañana se dio, ¿no? Esto lleva un proceso y lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, estas metodologías para la innovación lo que hacen es que impulsan la creatividad a través de ideas innovadoras. La innovación parte desde una idea, ¿sí? Y esa idea hay que acompañarla, ¿sí? Para que pueda madurar y finalmente convertirse en una innovación. En esta sesión de aulas abiertas no vamos a hablar de lograr la innovación ya, porque es una metodología para denotar esas grandes ideas innovadoras, ¿sí? Bueno, veo que las preguntas que ustedes van haciendo, por allí mi querida Aleja las está respondiendo en el chat. Entonces, siéntanse con confianza de ir preguntando. Bueno, entonces vamos a impulsar la creatividad a través de ideas innovadoras. El propósito de esta aula abierta es que exploremos esas metodologías de innovación a través de algunas técnicas que podemos emplear. Se van a dar cuenta que por allí alguien tiene el micrófono habilitado, por favor, para que lo cierren. Se van a dar cuenta que algunas de esas técnicas que vamos a trabajar pueden convertirse en otra etapa del proceso de innovación, de denotar esas ideas innovadoras, y también se van a dar cuenta que algunas de esas técnicas pueden ser usadas en otra metodología, que es lo que yo quiero que comprendan para que ustedes vean la flexibilidad con la cual ustedes pueden implementar lo que vamos a ver hoy, ¿sí? También vamos a dar de manera muy puntual algunos fundamentos teóricos como para que tengamos presente los autores clave y sobre todo las aplicaciones prácticas. Bueno, mientras entramos a hablar de lo que tiene que ver con esta teoría, vamos aquí a mirar la agenda. De manera puntual voy a abordar la importancia de la innovación en la competitividad, las perspectivas teóricas de la innovación y los métodos de innovación. Me voy a centrar en uno y con ese que yo les explique, alcanzo a explicar el segundo y ya se van a dar cuenta que los demás pueden aprovecharse de esto mismo. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante la innovación en la competitividad? Entonces, para las empresas, para las instituciones, generar ideas de innovación permite la Profe Moni, sostenibilidad. Dime, es que quedó la ventanita de Teams abierta, entonces se ¿no te deja ver? interrumpe. Ah, Sí, ok, creo que. Ahí ya. ya, Gracias, listo, perdón, profe. gracias. Entonces, la innovación que permiten las empresas lograr la sostenibilidad de ellas, ¿sí? Y sobre todo porque las empresas adquieren una cultura de adaptación continua, es decir, por ejemplo, llegó la inteligencia artificial, entonces tenemos que pensar que llegó ella, llegó para quedarse y vamos a ver de qué manera nos sirve, nos apoya en los procesos, de qué manera de pronto no tanto y cómo podemos establecer esos cambios tecnológicos para dar respuesta al mercado, ¿sí? Entonces, eso es clave.
Por allí uno de los autores también nos menciona que el tema de la destrucción creativa, donde explica cómo las nuevas tecnologías reemplazan a las antiguas. Entonces, claro, antes, ustedes se dan cuenta, si estábamos hablando, hoy estamos hablando de inteligencia artificial, antes estábamos hablando de otras tecnologías, por ejemplo, de la 4.0, todo lo que tiene que ver con tecnología de la nube, el Internet de las cosas que todavía están allí, ¿sí? Pero bueno, claro que como llegó la inteligencia artificial, entonces todo el mundo habla de ella. Entonces nos estamos enfocando a apropiarnos, a integrarla, a aplicarla, ¿sí? Y esto, pues claro, sin lugar a duda, hace parte de lograr ese desarrollo y ese crecimiento económico y social en las instituciones, ¿sí? Bueno, hay otras dentro de las metodologías, hay unas súper interesantes como la de Design Thinking y la de Océano Azul, que son muy comunes y sobre todo apropiadas por las empresas porque nos permiten identificar esas oportunidades de cambio, ¿sí? Ya hay aplicaciones prácticas, ahorita vamos a mirar sobre el Design Thinking y quizá de pronto alcancemos a hablar un poquito del Océano Azul. Bueno, entonces, aquí de manera muy rápida, algunos autores, ya hablamos de la destrucción creativa de Schumpeter, también por aquí tienen la manito levantado, pero también vamos a mirar el enfoque de innovación según Drucker. Entonces, aquí él sobre todo lo que hace es enfocarnos en cómo las grandes ideas No se sé. transforman en productos, servicios valiosos para las diferentes instituciones. ¿Sí? Por aquí, por favor, silencien los micrófonos porque estoy escuchando micrófonos abiertos. Y Hola, profe Mónica. Perdón, ¿todos tienen audio? ¿Me escuchan? Se Sí, congeló. sí, Sí, señora. a la profe Y creo Mónica que se no. Y a la congeló. profe, Sí, y sí. ella fue la que se quedó congelada. Listo, Sí. entonces vamos a dar La profe no puede hablar, Mónica. unos 5 minutos. De pronto se le cayó el internet un momento y ya retomamos. Mientras la profe Mónica retoma, les comento que la lista la voy a estar pasando sobre las 6:45. Ah, miren, ya retornó la profe. Ya estamos aquí, no. Listo. Chicos, les recuerdo, Mauricio, si quieres me vas haciendo la pregunta por el chat y para seguir dándole la palabra a la profe Moni, que ya retornó. Y porfa, con los micrófonos silenciados que ya hemos tenido que silenciar algunos. Profe Moni, adelante. bien, ¿hasta dónde alcanzaron a escucharme, Aleja? Justo en esta diapositiva estaba centrando. Ok, sí, para no quedarme tanto en ella, pues de manera resumida, lo que nos invitan Schumpeter, Dronker, Christensen, en manera puntual, es que es fundamental que las instituciones se centren en generar esas grandes ideas porque como estamos en un mundo tan acelerado, necesitamos actualizar los productos que tenemos, mejorar los servicios, ¿sí? Y sobre todo apuntar a ese rendimiento y sobre todo esa evolución de las empresas, porque los mercados son muy cambiantes y necesitamos competir de manera eficaz, ¿sí? Eso es lo que en manera resumida nos están invitando estos autores. Es importante mencionarles que estas metodologías de innovación no son exclusivas del equipo de talento humano, no, es decir, todos los equipos de trabajo de cualquier institución deberían conocer acerca de estas metodologías y dedicarle un tiempo especial en que la empresa definirá cuál será el momento, ¿sí? Si sea comienzo de año, a mitad, final, cualquier momento que se considere importante, ¿sí? Para evolucionar como tal, ¿sí? Quité mi cámara para que no tenga problemas con la transmisión por si de pronto está fallando, Dale, profe. ¿sí? Bueno, bien, hay varias metodologías de innovación, para quitar esta imagen que me está aquí tapando la pantalla, hay varias metodologías de innovación, ¿sí? Y sobre todo ellas están allí de manera puntual diseñadas de acuerdo al público al cual van a ir dirigidos, ¿sí? Por ejemplo, la de Design Thinking está centrada es en los usuarios, ¿sí? Entonces, lograr que se generen unas grandes ideas, podamos generar prototipos, podamos poner a prueba esas soluciones, ¿sí?
que de manera muy directa van a apuntar a resolver problemas reales de las instituciones, ¿sí? De manera creativa, ¿sí? Hay otra que me gusta mucho, es el Design Sprint, esa la he participado últimamente y me gusta mucho porque parte de retos, hay que resolver un problema complejo, vienen unos procesos de validación de ideas, hay que prototipar, hay que hacer pruebas, ¿sí? Y lo importante en esta estrategia es que podamos reducir los riesgos antes de invertir en el desarrollo completo, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas del Design Sprint. Yo creo que en esta sesión alcanzamos a ver estas dos, las otras de pronto nos quedan para otro encuentro. Y ya la de Lean Startup, esta sobre todo la que nos logra enfatizarnos en ciclos muy rápidos porque nos enfocamos en el desarrollo, la medición y el aprendizaje para reducir riesgos, ¿sí? Y la innovación abierta, que hoy también todos estamos hablando mucho de ella, que fomenta la colaboración con diferentes socios, con instituciones externas, que buscamos ahí generar una sinergia entre diferentes instituciones para lograr soluciones innovadoras. Entonces, todas son súper importantes. Pienso que debemos darles algunos espacios tenerlos abiertos de manera particular para no verlas todas, sino una por una y poder ver las ventajas que tenemos con ella. Bueno, entonces vamos a centrarnos de manera muy puntual en el Design Thinking, ¿sí? Bueno, aquí cito a Brown, 2009, quien dice que es un enfoque centrado en el ser humano para la innovación y que se basa en la capacidad de los diseñadores para entender las necesidades de las personas. Entonces, miren para que empiecen a diferenciar. Este es un enfoque muy humanista que busca que podamos entender a esos usuarios, ¿sí? A esas personas. Por ejemplo, y ya desde este momento, quiero que empecemos a pensar cuáles pueden ser esas necesidades que quisiéramos entender. Si yo estoy ya trabajando en mi empresa, bueno, ¿a qué necesidades tenemos? Si yo estoy en un colegio, ¿cuáles son mis necesidades? Si yo estoy en una fábrica, ¿cuáles serán mis necesidades? O incluso si yo quiero ser un emprendedor, pues también tengo que pensar en cuáles podrían ser esas necesidades y de allí voy pensando y evolucionando mi pensamiento, ¿sí? Entonces, importante acá que esta metodología es profundamente importante porque se centra en las necesidades reales de las personas. Y allí esto nos ayuda ¿a qué? A diseñar productos, a pensarnos en mejorar los servicios, ¿sí? Entonces, todo lo que estamos aquí es algo que tenemos que conocer, ¿sí? ¿En qué caracteriza a este diseño? Pues esta metodología. Primero, pues que tiene 5 etapas, ¿sí? Tiene 5 etapas que lo vamos a ver ahorita de acuerdo a unas técnicas. Entonces, esta es una metodología. Es importante que entendamos la diferencia entre metodología y técnica, ¿sí? La metodología agrupa diversas técnicas, ¿sí? Que se relacionan de manera sistemática para llevar a cabo ciertos proyectos, estudios, investigaciones, ¿sí? Y lograr de verdad que unos resultados que sean válidos y confiables, ¿sí? Eso hace la diferencia. En cambio, las técnicas se van a dar cuenta que son cada una de esas partecitas, como de esas etapas que deben darse, ¿sí? Dentro de dentro de este proceso, ¿sí? Esta metodología es súper famosa porque fue adoptada por Google, quien la utilizó para desarrollar productos innovadores y también pues ya a través de esa evolución es lo que se creó como lo que se llama el sprint de diseño, es decir, primero se habló de design thinking y luego del sprint, ¿sí? También es súper importante porque nos permite generar una colaboración interdisciplinaria, fomenta el ambiente creativo en las instituciones, nos permite explorar múltiples soluciones que podemos llegar a converger en alguna adecuada, ¿sí? Y está demostrado que esta metodología mejora la experiencia de los usuarios y sobre todo aumenta la productividad y la efectividad de los productos desarrollados por las empresas, ¿sí? Entonces, esto ya está comprobado, ya es una metodología que ha sido implementada y sigue siendo implementada y por esa razón necesitamos conocerla, como trabajar con ella. Bueno, dentro de los autores reconocidos
quienes de alguna manera popularizaron y la crearon y le dieron nombre, cuerpo, toda la fundamentación a este enfoque de design thinking fue Tim Brown, ¿sí? Uno de estos autores, David Kelley y Jan Elliott, ¿sí? Entonces, entre ellos, todos quisieron, pues, uno ideó la estrategia, ¿sí? Esta estrategia fue supremamente famosa porque toda la fundamentación teórica nació en la Universidad de Stanford, ¿sí? Allí. Entonces, toda la conceptualización, ya el que la popularizó de manera, es decir, David Kelley, pues la creó, pero Tim Brown fue el que la popularizó, es decir, la llevó a cabo, la implementó, ¿sí? Y bueno, también Janet también fue súper importante porque ella también generó aplicaciones de esta metodología para la gestión estratégica de las instituciones, ¿sí? Esto no nació ayer, esto es una metodología que viene desarrollándose desde los años 60 y se materializó más o menos en los 70, ¿sí? Esa es como la historia así, más así resumida que les puedo dar, ¿sí? Y claro, y ya popularizarse, pues más sobre todo en los años 80, 90 y de aquí en adelante, cuando ya el concepto de innovación adquirió mayor significación. Bueno, entonces, esos son los autores más reconocidos para aquí, y sus libros, aquí los compartí también por si alguno quiere consultarlos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar del design thinking de manera puntual. Esta metodología, lo que les mencioné, se caracteriza por estas etapas, ¿sí? 5 etapas que están definidas así: empatizar, definir, idear, prototipar y probar, ¿sí? Y de manera resumida se integran así. Las dos primeras etapas hablan de empatizar y definir, que quiere decir lograr un proceso de investigación con ese usuario, ¿sí? Con esa persona, comprender el reto que tenemos, ¿sí? Esa es la función de estas dos primeras etapas, ¿sí? La siguiente, que es idear y prototipar, lo que buscan es que diseñemos esa solución. Por eso es que esa metodología es sobre diseño, ¿sí? Idear y prototipar, ¿sí? Y finalmente, lo que se llama probar, que es lo que buscamos es validar esa solución, realmente que esa solución que definimos que era como la más adecuada, pues podamos decir que realmente pues es la más acertada, y a través de todo ese proceso vamos a lograr que poder tener una retroalimentación, y si de pronto aquí en esta etapa final no quedó como esperábamos, pues tendremos que en algún momento regresarnos otra vez, ¿sí? Eso es importante. A ver, a este tipo de metodología le dicen la de ciclos iterativos. ¿Qué significa? Que esto no es que se terminó acá, yo me regreso nuevamente, pero también puede pasar que yo voy en este camino, supongamos, ya voy a idear y parece ser que lo que yo ideé no está bien, yo me puedo regresar, es decir, yo me puedo saltar, regresarme en el tiempo, en las mismas, durante el mismo proceso, porque la idea es que cuando terminemos al final, ese diseño que podamos probar, pues realmente nos permita resolver ese problema, ¿sí? Entonces, estas son las etapas. Básicamente buscamos investigar, comprender cuál es el reto, diseñar la solución y validar la solución, ¿sí? Eso es sobre todo lo que queremos lograr a través de estas etapas. Bueno, entonces, esta etapa de empatizar, ¿sí? Se llama la primera fase del proceso, ¿sí? Es súper importante. ¿Por qué? Porque recuerden que como es una metodología humanizante, tiene en cuenta al otro. Entonces, le dedica el tiempo necesario para que podamos identificar ese usuario, ¿sí? Comprenderlo, también que él pueda comprender cuál es el reto, ¿sí? Lo pueda definir y pueda sobre todo entender cómo hace parte de toda esta experiencia de innovación, ¿sí? Entonces es importante identificarlo, es decir, hay que definir ese usuario al cual vamos a apuntar esa solución, que puede ser que supongamos que somos todos acá, somos no sé cuántos estén conectados, pero tenemos una gran misión, se las voy a decir ahorita. Imaginémonos que estamos reunidos en un hotel
Y estamos en una sala importante allí para buscar una solución a una necesidad que tenemos. Es decir, llegó la inteligencia artificial, vamos a plantearles esa necesidad, y resulta que ustedes todos son estudiantes virtuales, ¿sí? Ustedes son estudiantes virtuales que tienen una experiencia de usuario, ¿sí? Tienen una experiencia de usuario como estudiantes virtuales. Entonces todos pues han accedido a un correo electrónico, una aula virtual y tienen allí acceso a esa plataforma. Supongamos que todos ustedes son profesores del Politécnico y yo los convoqué desde el Centro de Investigación para que buscáramos una solución a esta problemática. Entonces, ¿cómo yo puedo mejorar la experiencia de los estudiantes de los modelos? Voy a llamarle a la educación virtual en este instante un modelo tradicional de enseñanza virtual. La voy a llamar así porque llegó la inteligencia artificial y esto lo volcó todo, ¿sí? Y ayer el rector nos decía en una conferencia que fue lo mejor que le pudo pasar a la humanidad porque esto nos va a hacer cambiar todo, ¿sí? En definitiva, tenemos que darle un vuelco a la educación. Entonces, ustedes son profesores y en ese momento yo les digo, bueno, vamos a mejorar la experiencia de los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano, vamos a pasar de esa educación virtual a construir un modelo moderno de educación virtual, ¿sí? Ya el tradicional que traíamos, no, vamos a volcarnos a uno donde quizá la inteligencia artificial esté presente, ¿sí? Pero resulta que en la primera etapa, que tiene que ver con el empatizar, ¿sí? Nosotros tenemos que pensarnos cómo hacemos esa conexión con esas personas que estamos allí, haciendo el taller, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente llega con baja motivación, no interactúa mucho, no habla, tiene una sobrecarga cognitiva de ciertas cosas tradicionales y necesitamos desencajarla. Entonces, en este momento de empatizar, ¿sí? Voy a hacer un ejercicio práctico con ustedes para que me ayuden, ¿sí? Van a sacar una hoja y vamos a hacer un ejercicio y le pueden tomar una foto y la suben a Teams o sencillamente escriben, también lo pueden hacer escribiendo, ¿sí? Miren, aquí en la parte de abajo, como ustedes pueden ver, hay unos gráficos, ¿sí? Cada uno de estos gráficos son diferentes técnicas que uno puede implementar para empatizar. Cuando uno aplica la metodología de Design Thinking, no es que haya una sola técnica para yo hacer el proceso de empatizar. Es decir, yo mencioné aquí 5, pero hay un montón de técnicas para generar esa conexión con el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de estas se llama mapa del presente y del futuro, ¿sí? Otra llama la técnica de los 5 por qué, otra se llama usuarios extremos, otra investigación de referentes, ¿sí? Otra guión de entrevista cualitativa. En en estos esquemas que yo les estoy mostrando aquí, todos están orientados a empatizar, pero también hay otras técnicas que permiten hacer empatizar y también la siguiente etapa, ¿sí? Entonces, para que tengan presente que hay que ajustar la técnica también de acuerdo a la etapa que vamos a implementar, ¿sí? Porque algunas sirven para 2 etapas, sirven para 3 etapas o para 4, y lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio práctico que se llama mapa del presente y mapa del futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué es hacer? ¿Cómo se hace el mapa del presente y el mapa del futuro? Entonces, uno puede destinar 2 hojas, si quieren, o una hoja de oficio, la parte por la mitad, puede ser así, o pega 2 hojas, también las puede pegar y también puede darse de esa manera, ¿sí? Ustedes la pueden pegar y le van a pedir, y yo les voy a pedir a ustedes, recuerden cuál es el reto, vamos a revolucionar la educación de hoy, vamos a buscar un modelo de educación virtual de hoy, y vamos a partir la hoja en 2, ¿sí? En la parte de abajo van a colocar, allí pueden colocar con poxis o pueden colocar en cuadritos, bueno, hojitas, pueden colocar allí, que es lo que ustedes ven aquí, cada uno de sus stickers, ¿sí? Van a colocar allí cómo ven la educación hoy, ¿sí?
van a colocarla. Entonces, ¿cómo es la educación de hoy virtual? Entonces, es colocar allí en el papelito, el que quiera me escribe en el chat, sería muy bueno como ver cómo es la educación virtual de hoy, ¿sí? Porque esa es la educación que tenemos en el presente, ¿sí? Entonces, la idea es que vayan escribiendo para que se vayan imaginando cómo son las diferentes etapas. Entonces, el presente, entonces todo el mundo está escribiendo en su hoja, si uno les da una hoja o si uno les da unos post-it, pues también los podemos pegar allí. Bueno, por allí, creo que alguien levantó la mano, creo que fue Mauricio. Mauricio, pues te doy la palabra para que me cuentes cómo es la educación virtual de hoy, cómo es. Bueno, con las buenas noches. ¿Me escucha bien, profe? Excelente, Mauricio. Gracias por tu intervención. Cuéntamelo todo. Sí, señora. Pues yo siento que la educación virtual hoy por hoy el único cambio que tiene es que cambiamos los documentos físicos por documentos digitales. Cambiamos los libros por PDFs y cambiamos las aulas por un monitor. Pero realmente no ha tenido una evolución que podamos sentir que realmente ha sido un cambio. Simplemente tenemos mayor accesibilidad. Así es. En muchas ocasiones, em, y esto lo vi incluso, Mauricio, en una conferencia que nos dio aquí el director de la UNESCO para América Latina y el Caribe en Educación Superior, el doctor Frances Pedro. En ese momento nos colocó una diapositiva, ¿sí? Y él nos mostraba cuál era el nivel de innovación del maestro en ese momento y nos hablaba que era esto, por ejemplo, que yo estoy haciendo acá, pues compartir unas diapositivas, ese fue como la mayor apropiación tecnológica que tuvieron los maestros, ¿sí? Entonces, ¿qué nos invitaba a él? Nos invitaba a repensarnos y mirar de qué otras maneras pudiéramos generar esa transformación. Claro, por ejemplo, ahorita estamos en un encuentro, pero quizá hay muchas más cosas que necesitamos evolucionar y por eso todas las universidades hoy en día estamos aquí repensando. ¿Alguien más levantó la mano hace un momentico? ¿Quién fue el que levantó la mano? Bueno, Ángela. Ángela, te voy que es cómo es la educación de hoy y la siguiente persona que va a hablar, me va a hablar de cómo se sueña la educación del futuro. Ángela, y después Buenas, va John, que también tiene Hola, la manito Ángela. levantada. hola, buenas noches a todos. ¿Cómo está, señor? Buenas noches. Qué gusto saludarte, Ángela. Cuéntanos. Igualmente, profe. Bueno, profe, para mí la educación virtual, pues, ha traído una transformación súper importante. ¿Por qué? Porque el modelo es un modelo en línea, con horario flexible, se adapta al estudiante, pues los horarios, ya el estudiante se ubica a los horarios, pero para mí ha cambiado mucho porque hay una facilidad de conocimiento donde el estudiante da mucho de él, la educación llega a su casa, la forma de preparar al estudiante es diferente, es flexible. Pues yo la veo que es muy interesante porque ahora no es fácil ir todos al aula de clases, porque tenemos muchas ocupaciones y el X lleva motivos que tenemos, pero por ejemplo, aquí estamos nosotros en esta maestría. Es súper Ujú. interesante porque nos ofrece muchas maneras de nosotros poder acceder a los módulos, tener un mejor conocimiento. Todo eso, gracias, Señor. Gracias, Ángela. Y Ángela tiene toda la razón, es decir, gracias a la educación virtual, pues estamos hoy aquí, es decir, no necesitamos estar en un aula presencial, tenemos un aula donde encontramos recursos, hay estos encuentros, de alguna manera, pues nosotros hemos hecho algo que es lograr esa humanización, ¿sí? Yo trato siempre de decirles a los estudiantes que cuando los maestros queramos acercarnos a ustedes, lo permitan. Yo por lo menos tengo en Teams a mis estudiantes de todos los cursos y me escriben de manera con mucha confianza, ¿no? Me escriben por allí y es como si fuera el WhatsApp, el Teams de la universidad, ¿sí? Y buscar apoyo, buscar esa cercanía que de pronto, de alguna manera, el modelo virtual antes no permitía, pero nosotros estamos rompiendo esas barreras. Pero claro, hay cosas que tenemos que empezar a pensarnos y es que con las nuevas tecnologías que llegan, hay ventajas que vamos a poder aprovechar con estos desarrollos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos soñamos la educación del futuro? Entonces, le doy la palabra a quién. ¿Quién levantó la mano allí? ¿Cómo será esa educación del futuro? Ya estamos Creo en el... que está en orden de
de participación. John Edison, después va Jairo Enrique, es que tenemos varios participantes. Muy John bien. Edison, Jairo Enrique, Ángela, Samuel, Leonardo y Levis. Pero empecemos por John Edison, que fue el John Edison. primero en levantar. Gracias, Aleja. John Edison, tienes la palabra. Muy buenas noches, profesora, compañeros estudiantes. Profesora, apoyo la idea de la compañera o de la dama Ángela Vivian Moreno. Ujú. La educación virtual ha hecho un cambio drástico en comparación de hace 10 años, la tecnología. Pero para que ese cambio se cumpla, lastimosamente y sin ofender, los profesores, los tutores deben de actualizarse a ese cambio, a ese cambio. Es muy importante. Eh, Llevo 2 semestres en presencial y también he recibido virtual y gracias a la invitación de mi profesora Lina de Derecho Laboral, que me invitó a este espacio, eh, creo que si los tutores no dan ese paso a esa evolución tecnológica, no, se van a quedar en la edad de piedra. Y hemos podido acceder desde puntos remotos a estas clases. Muchas gracias, profesora, compañeros, por el minutico. No, gracias a ti por tu intervención. Y bueno, esa es la idea de la etapa de empatizar, ¿no? Como aquí estamos manifestando cuáles han sido las ventajas, aquí ya las estamos resumiendo, es decir, claro, sin este cambio tecnológico que se vino dando desde hace algunos años, pues hoy sin lugar a dudas no estuviéramos acá y sobre todo nos ayudó mucho el tema de la pandemia, que para muchos fue una situación bastante compleja, bueno, creo que para todos, para unos más que otros, porque perdieron sus seres queridos, pero nos obligó a dar ese salto y por eso la educación virtual hoy en día se popularizó tanto, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cómo será la educación del futuro? ¿Cómo se la imagina para que saltemos a la otra etapa? Aleja, Está que es... Sí, Jairo. profe Ay, Ángela. ay, Está- Ángela, eh, espérame que Jairo iba en palabra, entonces Jairo, perdón, si quieres. sí, señora. Jairo, Dale. Bueno, mira, para terminar lo de la tecnología, nosotros estamos aquí en un avance grande de lo que es la tecnología porque estamos optimizando el tiempo. Cuando llegamos al computador, que es la aula de nosotros, estamos mirando de que ya eh, es más humano, es humano en cuanto al, al profesor. ¿Por qué? Porque en la universidad era muy autoritario. Era su autoridad, llegaba y, mejor dicho, y daba 45 minutos de clase y el que entendió bien y el que no, hasta luego. Y después nos vemos en el parcial y entonces había mucho roce con los mismos profesores en algunas materias. Hoy en día nosotros nos dan la hora que es la clase como es. Tenemos los artículos, los libros, nos ayudan con videos, nos ayudan con PDFs para pues, nosotros poder avanzar. ¿Dónde está el secreto? El secreto está en que es responsabilidad del alumno. El alumno es el que tiene que tener mucha responsabilidad en eso. Nadie lo obliga, nadie le está diciendo usted tiene que estudiar porque tiene que estudiar. No, usted verá si estudia o no estudia. Entonces, es el sentido de responsabilidad que nos está llevando la nueva tecnología. Y hacia el futuro, al futuro yo veo al futuro de que los grandes centros educativos se van a acabar. Y la tecnología, la artificial, la inteligencia artificial va a acabar con aquellos campos grandes y entonces ya va a haber una oficina pequeña donde va a haber un centro de cómputo y desde allí van a manejar las cosas. Entonces, es un gran avance que nosotros tenemos en cuanto a esto, por la automatización del tiempo. Muchas gracias. bien, estoy de acuerdo contigo y creo que hay una compañera que se llama, a ver, la estoy viendo por aquí.
Ángela, espera a ver qué. Me llamó la atención su comentario. Se llama Adriana. Adriana. Adriana dice, ¿qué dice Adriana? Dice la educación virtual en el presente. Bueno, luego más adelante dice que le falta a la educación virtual. Dice, falta pues adaptarse a nuevas tecnologías, pues puede ser como la guía, me imagino que lo querrá decir, generar mayor inclusión, ¿sí? Cambiar el modelo de evaluación, dice, es evidentemente individual, de fácil acceso, poco relacionar con los compañeros. Bueno, claro que eso lo de los compañeros también obedece mucho a las dinámicas de trabajo, ¿sí? Dice, la educación del futuro debe adaptarse a la necesidad individual del estudiante. Entonces, y algo que también que dice por aquí José Nicolás, dice, me la imagino más personalizada con la IA. Y pienso que tiene toda la razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una educación que al estar mediada por asistentes allí presentes, pues va a permitir que eso, ¿no? Como que se centre en mis particularidades, en mis necesidades y me ayude a comprender cosas que yo no entiendo, ¿sí? No me le va a hablar a todo el mundo, sino a mí. Si yo le digo, mira, me explicaste esto, por favor, dímelo en un lenguaje mucho más sencillo. Yo soy un estudiante de primaria, de tercera de primaria, por favor dímelo, o soy de bachillerato, o soy de maestría, cítamelo con autores, ¿sí? Eso permite la personalización, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando generamos esta metodología de design thinking, es importante que nos centremos en ese proceso de empatizar, ¿sí? Eso es clave. Y yo genero ese proceso de empatización dándole la oportunidad a que las personas que están participando de ese espacio puedan participar. Entonces pueden hacer ese esquema, lo colocan presente, futuro para que tengan las dos posibilidades y puedan expresarse. Y empecemos a ver pues, cómo funcionan las cosas hoy y cómo podrían ser más adelante, ¿sí? Bueno, luego sigue otra técnica, ¿sí? Que tiene que ver con la técnica de los 5 por qué. Esa puede ser otra técnica de empatizar que podemos usar, ¿sí? Es decir, quiero que los que se tengan presente, no siempre tiene que ser la del mapa del presente y del futuro. Yo puedo cambiarla y también tener presente qué tipo de público tengo y bueno, a qué tipo de necesidades quiero resolver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la técnica de los 5 por qué puede ser una opción y la clasifico de tal manera. Por ejemplo, yo le puedo decir al público, piensen en algo que ha ocurrido, ¿sí? ¿Sí? Un hecho que tengamos presente y le empecemos a generar el por qué. Esa técnica del por qué, entonces, supongamos que ustedes, vamos a hablar mismo de la educación virtual. Entonces, yo les puedo decir, bueno, cuáles son las necesidades de la educación virtual de hoy? Entonces ustedes me van colocando allí los hechos, van narrando todo lo que me están contando. Esta técnica es muy útil, sobre todo cuando tenemos grupos que no hablen casi, muy tímidos, que te contesten con sí o un no. Entonces, ¿qué hacemos? Es como una técnica como la que hacen con los niños. Entonces, ustedes me dicen, me dan las razones, yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Ajá, y si contestas poquito, pero ¿por qué me estás manifestando eso que estás diciendo? Y lo llevo en el por qué, en el por qué, en el por qué, para que el público se abra en ese momento que es tan importante de romper el hielo. ¿Sí? Esa puede ser una de las técnicas que usemos. Por eso les digo, no es la única, esta puede ser otra. ¿Sí? Vamos a ver otra. Otra que podemos usar se llama el guión de entrevista. Esta es otra técnica que podemos usar y es también muy interesante porque es más de tú a tú con la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, allí yo puedo entrar allí a sentarme con las personas, ¿sí? Con los participantes, ¿sí? Y lo que quiero tratar es de como profundizar en sus motivaciones, en su manera de pensar, ¿sí? Entonces les planteo, digo, por favor, vamos a hablar sobre las necesidades, ¿sí? Entonces yo digo que es un guión porque pues yo voy estableciendo allí las preguntas y vamos a hablar sobre las necesidades que tenemos en la educación virtual, que es el ejemplo que estoy dando ahorita, ¿sí? Porque todo hay que centrarlo en una necesidad. Y empiezan a hablar, le doy la palabra a Luis,
a María, a Ángela, ¿sí? Y cada uno se va expresando. Ajá, pues me voy y voy manifestando. La necesidad es esta. El problema es este. ¿Qué deseo yo de la educación virtual? Por allí alguien decía, claro, yo deseo que sea más personalizada, ¿sí? Y yo allí como tallerista, aplicando esa metodología, pues yo voy tomando mis observaciones frente a lo que yo voy analizando de lo que me van diciendo, ¿sí? Y voy llenando toda esa información porque eso va a ser súper valioso a la hora eso lo puedo hacer en el tablero de la que todos me vean, ¿no? Claro, para que esto sea de conocimiento público, no es para mí solamente, es para todos, ¿sí? Y voy haciendo las observaciones. Entonces, este puede ser otro escenario. Y este guión de entrevistas sobre todo funciona mucho cuando los equipos son así como ustedes, son muy cálidos, entran en confianza, rompen el hielo fácilmente, ¿sí? El anterior es cuando sean muy tímidos, entonces hay que evaluar cuál puede ser el más adecuado. Ustedes toman la decisión, ¿sí? Bueno, vamos a mirar la siguiente etapa. Ya no vamos a hablar de empatizar, imagínense que ya entramos en confianza, ya tenemos hasta los teléfonos, no mentiras, pero sí ya rompimos el hielo con el público y entonces evolucionamos a esta etapa de definición, ¿sí? Como les mencionaba, en la etapa de definición, igual que en la otra que tuvieron, vamos allí, recuerden que nos podemos regresar cuando necesitemos, no es que tenga que ser lineal las etapas. Entonces, aquí puede ser muy útil retomar información anterior, ¿sí? Podemos organizarla de mejor manera porque todo lo que hicimos en la actividad de empatizar, pues está un poco desordenado, abarca muchas cosas. Entonces, yo necesito a medida que voy pasando las etapas ir como redefiniendo, ¿sí? Entonces, en esta etapa de definición es clave que yo pueda organizar mi pensamiento. Es decir, todas esas ideas que están allí las organizo, las proceso, las voy sintetizando. Porque si no, yo voy a tener, imagínense, un montón de ideas sueltas y no se van a ir encauzando, ¿sí? Entonces, esta parte de definición es clave, ¿sí? Porque me permite a mí, ¿no? Como ir delimitando, ¿no? Como enfocándome en qué es lo que yo realmente necesito hacer, ¿sí? Y sintetizo todo ese contenido que tenía en la etapa anterior. Entonces, dentro de esto, hay diferentes técnicas que yo puedo usar. Yo menciono 5 aquí, pero hay un montón. Quiero que lo tengan presente. No son solamente estas, son varias. Que algunas son más rápidas que otras, que algunas son más complejas, que algunas son más sencillas, ¿sí? Y bueno, y también depende del público que yo lo vaya a aplicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está el perfil de usuario, esa es una de las técnicas, otra se llama el clustering o satura y agrupa, esa también es muy, muy famosa, ¿sí? Que ya va reduciendo todas esas y se redefinen esas ideas, ¿sí? Los insights, esa puede ser otra, cómo podríamos, esa es otra técnica, historias compartidas, aquí sobre todo, eso se juega mucho cuando los equipos son pequeños y podemos conversar más, ¿sí? Entonces estamos en definición. Recuerda que estamos en definición, ¿sí? Y en esta tarea de definición vamos a tratar de implementar la técnica del insight, ¿sí? Del insight. Entonces, vamos a identificar cuál es la información más relevante, ¿sí? Y a esa información más relevante, ¿alguien tiene el micrófono habilitado por allí? ¿Sí? Entonces, como vamos a generar esa información más relevante para generarle valor, entonces vamos a identificar cuáles son esas oportunidades. Entonces vamos a pensar, Alex, ayúdame por allí, alguien tiene el micrófono habilitado y Ya lo está. silencié, profe. Gracias. Entonces, en esta etapa de definir, ustedes van a identificar, imagínense que estamos todos reunidos, recuerden, cuáles son las oportunidades que tenemos de mejorar esa educación virtual. Entonces, ok, entonces ustedes son los encargados de mejorar este aspecto y dicen, bueno, tenemos la IA, ¿qué van a hacer con ella? ¿Sí? En esta etapa de definición, ¿sí? Y aquí es clave que empecemos a pensarnos, bueno, la posible oportunidad que tenemos aquí es mejorar la educación, que sea de mayor calidad. Voy a pensar en que esa solución que yo dé va a ser innovadora, es posible que sea súper exitosa.
cuento con la experiencia necesaria, ¿sí? Estamos definiendo allí esas oportunidades. Entonces, vamos a mirar cómo la IA nos va a permitir mejorar la educación virtual. Esa es como la actividad que estamos haciendo en este momento. Estamos pensando en esto y lo vamos allí a ir escribiendo. Entonces, bueno, por allí ya alguien levantó la mano, Aleja, que nos pueda apoyar. Sí, profe, acá ¿Quién? tenemos a 3 participantes. Está de primeras Ángela Vivian, luego Samuel y luego Mauricio. Entonces, en ese orden, si quieres, Ángela, adelante. Ujú. Pues, mientras que Ángela puede tener el audio, ¿les parece bien? Vamos a Samuel, que también tenía la participación desde la ronda pasada. Samuel. Sí, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la oportunidad de responder la pregunta. Pues yo pienso que la inteligencia se podría usar, la inteligencia artificial, como para crear un tutor virtual personalizado como las 24 horas del día. A veces que de pronto uno quiere comunicarse con el tutor, pero pues le toca esperar a que responda y a que se cuadren los mensajes. Ah, no, que el tutor de pronto no entendió la pregunta, no se la hice, no se la formulé de la mejor manera. Entonces hay como un tiempo en el que yo tengo la misma duda y no es solucionable en el mismo instante o como yo quiero. Entonces, sí sería muy bueno tener un tutor personalizado de inteligencia artificial que me pueda explicar en el momento en que yo requiera y asimismo, pues, tener entendido muchos de los temas y relacionándolo con la pregunta anterior, los tutores podrían, digamos, actualizarse a los tiempos de ahora, enseñándonos a nosotros o ellos informándose primero como el tema de la inteligencia artificial o herramientas de inteligencia artificial en la educación y enseñándonos a nosotros como guiándonos en todo ese espectro que hay de inteligencias artificiales para todo tipo, para escritura, para audio, para creación de video, como los tutores jugar ese papel de guiarnos por cuál herramienta utilizamos para poder solucionar nuestras dudas más fácilmente, de acuerdo a lo que necesitemos. Si de pronto tenemos un estilo de aprendizaje propio, porque todos tenemos un estilo de aprendizaje, ya sea visual, kinestésico, de varios tipos, auditivo. Entonces, asimismo se puede personalizar la educación y pienso que los tutores podrían enseñarnos cómo guiar esas herramientas PR, para poder tener ese tutor virtual que nos ayude a ya creo entender que se mejor fue. los temas y Era a Steven sacarle Cole, todo el pero mejor no ha provecho. dicho nada. Muchas gracias. Excelente, Samuel. Esa idea, mira, tú ya estás dando aquí, identificando cuál es la información relevante que podemos generar de valor y le está generando valor, Samuel, a través de los tutores virtuales. Y claro, lo que dice Samuel es cierto. Si yo quiero hablar con la profe Mónica, poner un ejemplo, tengo que esperar que la profesora conteste, tengo que esperar que esté conectada entre los horarios. Yo le hice una pregunta y ella está ocupada en ese momento y no me la puede resolver. Entonces, quizá deberíamos aprender cómo entrenar a esos tutores virtuales, los maestros, para que entren a resolver esas dudas a los estudiantes, ¿sí? Es decir, hay que buscar cómo es ese aliado del maestro, es como si, digamos, si tuviéramos un profesor virtual allí aliado del profesor del curso, ¿no? Entonces, mire que esa puede ser una de las ideas interesantes que pueden generar valor y transformación a la educación. Muy bien, Samuel. ¿Quién más? Aleja. Bueno, aquí en orden tenemos todavía a Ángela, pero si Ángela todavía no está, está Mauricio Aquí. Cadavid. Ah, ya Ah, estás, Ángela, dale. dale, Sí, no, Ángel. ahí, sino que a veces como que se me da la señal. Bueno, bueno, para mí, me repite la pregunta, profe, por favor, yo le repito. Ajá, vamos a pensar en una oportunidad que podamos aprovechar de la inteligencia artificial para dar respuesta a este reto de revolucionar la educación virtual, ¿sí? Eso fue lo que yo pregunté, ¿sí? Ujú. Yo creería que sería a través de la personal, ¿cómo le dijera? A través de la personalización del aprendizaje, ofreciendo una trayectoria de estudios adaptados a cada estudiante. Pues yo lo vería así.
Ujú. Gracias, Ángela. Ángela, lo que nos quiere decir, yo creo que Ángela se imagina, de pronto una aula virtual donde tú ingresas, de pronto te hagan un test diagnóstico y en vez de que te salgan los mismos materiales que le salen a todos los compañeros, lo va ajustando, ¿cierto? A, Sí, a las particularidades que necesita sí. Ángela. Si Ángela necesita profundizar más en algún tema, pues lo podrá hacer, ¿sí? Muy bien, Ángela, gracias por tu intervención, excelente. Ya, profe. Bueno, entonces nos vamos para la otra, creo que tengo otra técnica. Es otra técnica que pudiéramos implementar para el tema de definir, se llama cómo podríamos. Entonces, si es un grupo que de pronto no es muy hablador, quizá pudiéramos implementar esa estrategia donde dan alguna idea y entonces yo le digo, bueno, ¿y cómo podríamos realizarla? ¿Sí? Entonces se cuenta que uno las ajusta al público, a esos usuarios. Entonces, por ejemplo, que fuera un grupo donde no hablara nadie, entonces yo le digo, bueno, si alguien colocó una idea, yo dije, bueno, ¿y cómo lo podría hacer? Bueno, y eso que mencionas, ¿cómo se podría hacer? Y yo lo sigo indagando hasta que empiezan allí a soltarse, ¿sí? Entonces, estas técnicas, recuerden lo que les estaba diciendo, son varias, no son estas 5 que yo propongo acá, hay varias ideas que yo puedo implementar para transformar aquí la educación. Estamos en definición. Bueno, entonces nos vamos ahora para idear, ¿sí? Idear es recuerden que ya terminamos la primera parte que es de investigar y definir, recuerden que era lo que yo les comentaba. Las dos primeras etapas es de investigación y comprensión del reto, ¿sí? Ya la que sigue es, vamos a hablar ya de diseñar la solución. Eso es lo que significa idear, ¿sí? Y es importante que la tengamos presente. Entonces, en este escenario de idear, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar que generemos esas grandes ideas que apunten a buscar esa solución más adecuada para esa problemática. Entonces, aquí en este proceso de ideación ahí se caracteriza porque busca que de ese pensamiento divergente, es decir, recuerden que cuando uno habla de un pensamiento divergente es que nos permite de manera amplia buscar soluciones, diferentes ideas, vamos a ir haciendo algo que se llama la convergencia, es decir, lo vamos a ir como, imagínense como si yo tuviera todas esas grandes ideas y agarrara un embudo y tratara de meterlas todos por ese canal. Entonces las voy apuntando a un punto, ¿cierto? Para ir reduciendo todas esas posibles soluciones, ¿sí? Y la idea es que podamos elegir cuáles son las mejores que apunten a ese diseño de solución. Dentro de las diferentes técnicas, aquí presento algunas, está, por ejemplo, EASY, la Scamper, co-creación, diagramas de prioridades, consejo de sabios y la de Brainwriting Pool, esa también nos sirve para poder generar este proceso de idear, ¿sí? ¿Qué es interesante acá? Que si se dan cuenta, por ejemplo, esta que está acá, diagrama de prioridades, tiene aquí lo que se llama empatía, definición y ideación. Es decir, que yo pudiera usar esta que está aquí para las etapas iniciales y la puedo ir puliendo, redefiniendo. Sí, esta sirve muchísimo. Yo puedo usar esta para estas 3 etapas, ¿sí? Claro, lo que voy haciendo es que voy logrando un pensamiento más convergente para diseñar la solución una, porque yo no puedo llevar a cabo todas las ideas en un proyecto, ¿sí? Sobre todo porque eso implica recursos, que muchas veces pues no se tienen disponibles, ¿sí? Entonces, dentro de estas técnicas, ahorita vamos a mirar cómo diseñamos la solución. Entonces, ustedes van a pensar, vamos a mirar aquí, por ejemplo, esta puede ser una técnica, la Scamper, esa puede ser una que usemos. Me parece bonita, eso la pueden hacer ustedes ahí, la dibujan los que me dieron soluciones con el tema de la educación virtual. Entonces, ustedes le dicen allí al público, tiene estas etapas para que ustedes las mencionen dentro de la técnica. Entonces, cuando estamos en ese proceso de idea, ustedes les pueden decir a la persona, bueno, ya tiene su idea. Imagínense, Ángela tiene su idea, personalizando las aulas virtuales, ¿ok? Para que tengan ese comportamiento. Bueno, entonces resulta que yo le digo a Ángela, vamos a pasar por estas etapas, vas a sustituir tu idea, la vas a cambiar por otra, ¿sí?
y luego la combinas, la que tú tienes en mente con otra que cambies. Luego la adaptas con esta combinación que tienes. Luego de que la adaptes, la vas a modificar, ¿sí? Luego vas a pensar que tenga otros usos posibles, ¿sí? Luego, pues eliminas lo que no necesitas y finalmente reduces esa idea. Entonces, es interesante porque lo hace desencajarse a uno frente a lo que ya planteó, lo que yo creo que esa es la solución, sino lo hace pensar, es decir, ahí estamos en el pensamiento divergente, si se dan cuenta, porque yo los estoy poniendo a pensar mucho más de lo que ustedes me están diciendo, ¿sí? Esta técnica me parece maravillosa y me encanta, y sobre todo por eso, porque me vuelca el pensamiento, todo lo que me obliga a hacer, ¿sí? Sustituye esa idea, combínela, adáctela, modifíquela, póngale otro uso diferente, elimine cosas que usted ya considera que de pronto no son convenientes y finalmente reduzca no la puede tener presente, no la puede tener tan amplia para que podamos llevarla a cabo, ¿sí? Entonces, ese puede ser un ejercicio interesante y es pensar esas grandes ideas de esa manera para ampliar el pensamiento divergente, ¿sí? Y hay otro aspecto que también se puede hacer acá y es otra técnica que se puede aplicar que se llama el diagrama de prioridades, ¿sí? Entonces, lo que hace uno es priorizar las acciones en la toma de decisiones. Entonces, esto es como imagínense como un tiro al blanco, ¿sí? En el centro tiene que ser lo que yo priorizo. Entonces, esa idea que, por ejemplo, que me está dando Ángela, la que me dio, creo que fue, ¿quién fue? Mauricio, bueno, ahorita no recuerdo. La idea es que cuando las empiezan a plantear, entonces vamos a empezar a mirar de esas ideas, cuáles son las más prioritarias, ¿sí? Para lograr esa personalización del aprendizaje que tanto me han dicho, ¿sí? Entonces allí la idea es que ustedes escriban en el chat, porque estamos en pensamiento divergente. Samuel, creo que también fue el que dio la idea, fue Samuel. Van a escribir en el chat todas las ideas de esa solución a ese modelo de educación virtual. ¿Cuál sería como esa solución? Entonces, ¿cuál sería la mejor solución de ese diseño de educación virtual? Y lo van a escribir en el chat. Quiero ver allí sus participaciones, ¿sí? Porque es una manera de mostrar cómo todos votamos ideas. Todos empezamos a votarlas, a votarlas, a votarlas, ¿sí? Y cuando ya todo el público, porque ustedes están dando el taller y me dicen que lo estamos dando allá, luego ustedes las van a priorizar, van a agarrar esas ideas y las van a poner allí, en este esquema, aquí de estos círculos concéntricos. Y las que sean más, soluciones más puntuales para resolverlo, las vamos a ubicar en el centro. Y las demás van por orden de prioridad, se van explayando, ¿sí? Entonces, es eso. Ahorita voy a mirar a ver quién escribió alguna otra idea. A ver, enviar el chat por aquí. A ver, a ver. Educación virtual. Ok, bueno, por aquí. Levis me dice que, bueno, se imagina un modelo más inclusivo, ¿sí? Por aquí José Abraham, que apunta a la calidad educativa. Un tutor virtual IA 24/7, Samuel, excelente. Ajá. Personalizado. Ajá, Rolando. Sí, entonces, bueno, ahí me están botando ideas de por cuál sería la solución, ¿no? Entonces, claro, todos cuando ustedes tienen un taller como estos, dejen que se expresen, que se imaginen cualquier cosa. Supongamos, imagínense que el aula virtual va a resolver sus problemas emocionales también, ¿no? Estoy aquí hablando por hablar, pero bueno, supongamos que el aula virtual tenga la posibilidad de que yo tenga no solamente una persona que me acompañe en mis problemas académicos, qué tal que yo de verdad necesite conversar con alguien, manifestarle mis dudas y genere una alerta, ¿sí? O de pronto algo, ay, aquí me gustó algo, de pronto que ese escenario virtual me permita a mí hacer prácticas. ¿Se imaginan? Alguien por aquí, la palabra experiencia, gracias José Abraham, me dio esa idea, que se puedan hacer prácticas, algo que el aula virtual no me permite hoy. Entonces, mire, entonces vamos dando esas ideas, ¿cierto? En ese diagrama
Y claro, entonces yo ya las voy dejando y las voy priorizando. Las que yo vea que realmente son claves van en el centro. Y las demás las voy dejando a los laditos, ¿cierto? Pero voy allí centrándome, ¿sí? Dice aquí José Nicolás, una herramienta de búsquedas IA específica de cada materia, buenísimo. Bueno, mira, Adriana dice una que me permita aprender de cada persona y adaptarlo a las prácticas, una combinación de educación presencial, dice Daniel, una combinación que destaca por la cercanía e interacción con las personas y la comunidad. Bueno, eso es maravilloso, pero recuerden que no podemos perder la humanidad. Ustedes saben, ustedes han recordado cuando ustedes se han comunicado hoy en día con los bancos y los mandan a hablar con un chat. ¿Qué pasa en algunos momentos? No sé si les ha pasado. Yo a veces siento que yo quisiera que me atendiera un ser humano, ¿sí? En algunos momentos. Entonces hay que mirar cómo revolucionamos esa educación, ¿sí? Entonces estamos en la etapa de ideación, ¿sí? ¿Se dieron Profe cuenta? Moni, Sí, ¿quién tiene la aquí palabra? hay 3 personas con la mano levantada Eh, desde hace un ratito. Excelente, vamos a darle la palabra. ¿A quién le damos la palabra? Voy a empezar por Levi Sánchez, que ya tiene la mano levantada hace un rato, un tiempo largo y no la hemos dejado hablar. Excelente. Levis, adelante. Buenas noches a todos. Pues me gustaría volverme un poquito porque hace rato quiero hablar de algo y no he podido. Ay, gracias, Levis. Dale. Entonces, profe, hola, ¿cómo está? No se acuerde de mí. Yo me acuerdo de usted. Ay, sí, claro que sí, ya Bueno, creo que aquí mis exalumnos, sí. y bueno, tú hablaste ahora rato de cómo nos imaginamos la educación del futuro. Me voy a volver un poquito para encajar ahorita en lo último. Claro que sí. Me decía una educación del futuro, una educación virtual para todos, así como se habla de educación para todos, una educación virtual para todos, que llegue a todos los rincones del país. Hoy día tenemos niños encerrados por diferentes situaciones, llámese violencia, llámese el clima, llámese lo que sea, están encerrados porque no pueden salir a estudiar. Estudiantes de grado 11 que en estos momentos ven incierto su futuro académico para terminar su bachillerato porque no pueden moverse y no tienen cómo terminar su colegio porque no tienen un computador, no tienen internet, no tienen nada a la mano, ¿sí? Se ve como ilógico, pero es real, se vive, ¿sí? Entonces, yo me imagino, yo como docente, imagino una educación del futuro en donde todos los estudiantes tengan esa oportunidad de acceder a la virtualidad, porque de esa manera se rompen esas barreras educativas que nos hacemos a veces los ciegos porque no las vivimos y no estamos inmersos en esas problemáticas. Entonces, yo me sueño una educación virtual para todos. Ya volviendo al tema como tal, una de las soluciones que yo daría sería un docente virtual, ¿sí? Empleando la IA, en donde este docente pueda estar 24/7 con los estudiantes, pudiendo resolver sus problemas, como decía la profesora, sea emocionales, sea académicos, pero que siempre haya alguien ahí a la mano, alguien con quien conversar, por así decirlo, alguien con quien contarle sus necesidades. Entonces, cierro diciendo que una educación real es la que decimos que es para todos, pero que no tenga ningún tipo de barreras. Excelente. Esa sería el ideal de la educación virtual, ¿no? Que nos eliminara esas barreras, sí, es decir, que podamos realmente dar respuesta a esos desafíos que tenemos hoy. Para nadie es ajeno. Y miren que a mí me tocó quitar la cámara al principio de la charla, porque a veces pasa eso, fluctúa mucho y eso que estamos, por ejemplo, yo estoy en Bogotá, pero los que están en otros lugares es increíble. Entonces, miren que ese tema de conectividad no es exclusivo solamente de las regiones, de los territorios apartados, de zonas rurales, ¿no? También lo vivimos acá, pero claro, nosotros en menor medida. Esa sería la educación ideal. Hay algo interesante aquí, una solución que dio Víctor Raúl Borja, me parece buenísimo que estas tecnologías permitan generar mayor inclusión a través de herramientas que permitan traducir o adaptar esos contenidos a esas lenguas indígenas. Eso sería maravilloso porque eh, pudiéramos tener un material adaptado para todos, para ellos, sí, y es importante para aquellos que no ven, para aquellos, sí, entonces ahí es importante que todos tengamos espacio cabida dentro de esta educación. Entonces en esto estamos en idear, ¿sí? Pasemos, ahorita le damos la palabra al siguiente.
en prototipar es la siguiente etapa, ¿sí? Entonces, en prototipar, esta es la siguiente etapa que vamos a analizar aquí. Lo que buscamos es ya desarrollar esa solución del producto, ¿sí? Entonces, ya, ¿qué voy haciendo yo? Listo, ya están todas esas ideas, ya las prioricé, sé cuáles son las claves y voy a crear allí un diseño, cómo me la sueño, será que la dibujo y también para esto la materializo, hago una maqueta. Mira que hay diferentes técnicas, no son las únicas, hay varias técnicas, yo mencioné aquí algunas, ¿sí? Que puede ser las maquetas, el dibujo en grupo, el póster, ¿sí? Entre otras, que nos pueden servir para generar esas etapas. El mood board, por ejemplo, tiene varias etapas. Tiene empatizar, define, idea, prototipa y desear. Tiene todas las etapas. Es lo que yo les mencionaba, eso también hay que tenerlo presente a la hora de aplicar una técnica, que hay algunas más fáciles que otras, que tiene mayor interacción, ¿sí? Todo eso hay que evaluarlo, ¿sí? Entonces, en este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar un prototipo. Entonces, allí sí les pediría que pudieran hacer, no sé, un dibujo de cómo se lo imaginan, porque eso es lo que le pediríamos a las personas, que hagan el dibujo, hagan una maqueta. Vamos a ver aquí las técnicas que están aquí. Por ejemplo, yo aquí traigo a colación la maqueta, que es hacer un esquema de cómo me imagino yo esa solución virtual que daría. ¿Cómo se la imaginan? ¿Cómo tendría que ser? Ya, yo voy a llevarla acá. Tiene que ser de esta forma. Esta sería la interacción con el usuario. Yo me la imagino así. Entonces, Aleja, pues de pronto, como no alcanzan a hacerla, vamos a darle la palabra a alguien para que nos cuente cómo se la imagina, cómo se imagina esa aula virtual. Listo, profe. Teníamos a más personas, pero el momento quien continuó con su manito levantada es Fabián Jesús Jiménez. Entonces, Fabián, adelante. Ahí volvió Samuel. Samuel después de si quieres, perdóname, Fabián, es que Samuel lleva levantando la mano hace un rato largo, entonces vamos a ir primero con Samuel y ya te doy la palabra, Fabián. Entonces, Samuel, adelante. Sí, muchas gracias. Son unas cositas también de la pregunta anterior y pues también respondiendo esta, comentando un problema que ocurre, pues a mí me ocurre y no sé si a varios compañeros, y es que a veces en la educación virtual como se maneja como una misma franja de horario, a veces se cruzan las clases. Te podría buscar de pronto una solución a ese problema porque pues la idea es que podamos obtener conocimiento de todas las materias y no tener que decidirnos o en las grabaciones que no es lo mismo la interacción con el tutor y eso. Ese como primer punto. Segundo, el tema de las prioridades, sí, pues pienso que se podría tener en cuenta también los costos que genera pues desarrollarlas y de pronto la dificultad porque puede que unas sean súper beneficiosas pero de pronto sean más difíciles de ejecutar o más difíciles por tema de costos, por temas de, por ejemplo, entrenar un tutor virtual con todo lo que implica el modelo de inteligencia artificial. Si es propio, entonces también toca evaluarlo al momento de definir las prioridades de esas ideas. Y tercero, pues este punto, pienso que crear como un avatar que sea familiar, primero que todo familiar, pues para que y que sea muy carismático, que nos ayude a que esa información sea muy cálida. Eh, yo he escuchado, pues, tengo algunas herramientas de inteligencia artificial para ayudarme en el estudio y hay una que me genera como un tipo podcast de acuerdo a las lecturas y son voces muy familiares, o sea, son algo muy charlado, por ejemplo, entre dos personas, dos amigos y me explican, todo es generado con inteligencia artificial y explican el tema de una manera tan amena que uno, pues, es fácil que uno pueda aprender. Entonces, mi idea sería como así crear un avatar o también un grupo de personas, cosas que nos familiaricemos y que no nos hagan perder tanto esa parte social que muchas veces virtualmente se pierde un poco
y mostrarlo a través de ese avatar la parte social de interacción, de pronto entre un grupo, mostrando también que nos hablan avatares de diferentes partes de Colombia también puede ser para no perder esa empatía entre personas de otras regiones, para mantener esa familiaridad y ver que también al momento de pronto salir con otras personas, no quedarnos como enrollados siempre en la parte virtual, sino al momento de experimentar y interactuar con otras personas, no hayamos perdido esa parte social y que es muy importante conservar aún así teniendo como esas herramientas virtuales. Pienso yo que es como esa parte de avatares. Muchas Claro, gracias. no, gracias a ti. Sí, pues es importante que ese avatar que esté allí, ese tutor, que sea un avatar, lo que tú dices, muy humanizado, puede ser, ¿no? O incluso que sea muy del contexto nuestro, que sea una persona trigueñita, con el cabello oscuro, o bueno, si vamos de pronto, si se va a dirigir a comunidades indígenas, ojalá pudiera tener esos rasgos, es decir, que yo me sienta identificado con él, me parece interesante. Yo me lo estoy imaginando y me imagino que tú dibujaste allí el muñequito muy parecido a nosotros, ¿sí? Hay alguien por allí que mencionó, me llamó la atención, creo que fue Uriel, comenta aquí, dice que en China la inteligencia artificial hace parte de la infancia y del currículo, tanto en China como en Japón, en estos países asiáticos. Claro, estas tecnologías hacen parte de su vida, pero ahorita están teniendo un problema súper grave. Ahorita crearon un instituto para, no sé cómo es que le dicen, exactamente se me olvidó el nombre, pero sé que está enfocado a temas de depresión por uso de móviles, ¿sí? De demencia es la cosa, demencia por uso de móviles. Gravísimo, o sea, leí la noticia hoy, y están buscando que la gente tenga horas estipuladas para usar las tecnologías, ¿sí? Entonces es algo que necesitamos de alguna manera regular, ¿sí? Y allí es donde tenemos que entrar a evaluar todas estas posibilidades. Bueno, para que el tiempo ya nos está acabando, entonces voy a terminar ya con la última parte que se llama el testeo, ¿sí? El testeo ya llevar a prueba, es decir, yo ya diseñé el tutor, como me están diciendo, con el muñequito que se adapta, es decir, le hacen unas preguntas al usuario y pues se puede adaptar rapidito, lo puede uno personalizar y ya me siento yo que estoy hablando con un tutor muy parecido físicamente a mí, ¿sí? Entonces yo lo llevo, se lo voy a mostrar a todos ustedes que están conectados y les digo, bueno, ¿qué piensan acerca de esta creación? ¿Será que pues, satisface la solución que tenemos? Probémoslo a ver si realmente satisface esas necesidades. También pudiéramos hacer un focus group donde vamos haciendo de a grupitos. ¿Cómo sienten cómo ven esa solución? Si realmente aporta y da respuesta a lo que necesitamos. Y sencillamente, si en esta etapa hay muchos errores todavía, nos podemos regresar nuevamente a alguna etapa de creación del proceso para mejorar. Dentro de estas hay muchas técnicas. Esta es una, apuntes de testeo, matriz de feedback, evaluación de valor, evaluación de la experiencia, juego de roles, tarjetas rojas y verdes. Este tiene todos los procesos del design thinking. Pero en otras, algunos, uno solo o dos o más, ¿sí? Entonces, esa es una etapa fundamental porque nos permite valorar el proceso. Entonces, si usamos esta de apuntes de testeo, esta puede ser una que escojamos, podemos en una ficha preguntarles qué funciona, qué se puede mejorar, qué preguntas nos hacen frente a esta creación, qué ideas nos proponen, ¿sí? Y vamos allí generando esas preguntas, interactuamos con el público para generar esa valoración, ¿sí? Lo importante es que yo recoja la información necesaria para saber qué piensan acerca de esa solución que finalmente se dio. Y ya, Aleja, para terminar, mencionarles pues la otra metodología, no la voy a explicar porque no tenemos el tiempo, pero mencionarles que esta es una metodología que nació después del design y que se nutre y que puede ser aprovechada de las técnicas que expliqué allí, las podemos adaptar a estas, ¿sí? Aquí se proponen 5 etapas y sobre todo lo que buscan es la interacción de los equipos. Entonces se plantea un problema, se genera un reto
Y a través de ese reto empezamos a crear esas grandes ideas innovadoras. Lo interesante de esto es que se puede aplicar incluso en una semana de trabajo, es decir, el lunes hacemos una etapa, el martes hacemos la siguiente, ¿sí? El miércoles hacemos la otra etapa. Entonces, así es importante que veamos cómo las diferentes etapas de esta metodología pueden ser llevadas a cabo incluso en una semana de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer el lunes? Yo comprendo la idea, ¿sí? Tengo que comprenderla, no hay empatizar, aquí entramos a comprenderla. Luego vamos a hacer un bosquejo, esbozar cómo pudiera ser esa solución, ¿sí? Luego el miércoles decidimos entre todos cuál pudiera ser la mejor. El jueves hacemos un prototipo y finalmente el viernes validamos, ¿sí? Bueno, Aleja, pues aquí tenía más, pero por el tiempo no voy a centrarme, pero pienso que hasta acá vamos a dejar el escenario de aulas abiertas. De verdad que am, agradezco la participación de los estudiantes en esta actividad, la disfruté muchísimo. Gracias por la invitación y bueno, esperaría que en otra aula abierta pudiéramos ver otra metodología que podamos implementar en nuestros escenarios laborales, en nuestras empresas, en las instituciones educativas, sin lugar a dudas. Bueno, profe Moni, muchas gracias. Yo antes de cómo terminar y porque sé que Fabián Jesús estaba ahí hace un ratito intentando participar, le daría solo la palabra a Fabián Jesús que ha persistido allí con la intervención para que pueda hacerla rápidamente y ya pasamos a la etapa de cierre y sé que tenían algunas otras preguntas sobre temas más logísticos, entonces Fabián Jesús, adelante. Pues, no sé si de pronto el audio le falló, pero mientras que Fabián, o si no alcanzamos igual, Fabián, puedes dejarnos las dudas, las intervenciones por correo. A todos los estudiantes que están aquí, agradecerles por esta jornada, pero especialmente agradecerle a la profe Mónica por acompañarnos en este espacio. Digamos que sabemos que muchas veces la obra a algunos les cuesta un poco más, pero les recuerdo que todas estas grabaciones todos estos espacios están siendo grabados para que los puedan consultar posteriormente. Aquí extenderles una invitación a participar en el Centro de Investigación en Innovación Educativa que lidera la profe Moni. Desde allí, pues también podemos participar con muchas estrategias. De manera bianual se realiza un encuentro liderado por el centro, en el que también son muy bienvenidas todas las propuestas. Entonces, cualquier duda por medio del centro pueden participar. No sé, la profe Moni, si me permite y me autoriza compartir su correo por aquí, por el chat. Si es así, ahorita lo pongo Por en supuesto, el chat para que claro que sí. puedan pues tener ese contacto y también conocer parte del centro. Sé que aquí estaban estudiantes pues egresados o ex estudiantes de la profe Mónica, pero también sé que teníamos estudiantes de derecho, de comunicación, de que allí estaba viendo la participación. También agradezco mucho la participación. Bueno, veo que Fabián no pudo intervenir, pero pues tenemos el espacio rápidamente para que Jairo Enrique pueda dar su comentario, que sé, Jairo, que también estuviste levantando la Sí, mano durante el espacio. es una pregunta para María Alejandra. Con respecto al dónde puedo ver yo las horas en las que he estado participando de juegos de investigación. Es que no las he Ok, encontrado en ningún lado. ok, Gracias. listo. Hay dos maneras. Yo no les puedo proyectar el Smart Campus porque el Smart Campus, bueno, antes de responder a esas preguntas logísticas, quiero pues terminar de cerrar el espacio y ya nos quedamos para también terminar de la jornada de grabación y responde esas dudas. Entonces, profe Moni, agradecerte, agradecerle al centro y a la escuela por estar aquí y por compartirnos todos tus conocimientos. A los estudiantes les recuerdo, tenemos jornadas de los jueves de investigación todos los jueves a las 6 de la tarde. El link cambia porque sé que algunos se me confunden y entran a links pasados según la sesión que sea. Cada sesión tiene su enlace específico de conexión. ¿Cómo los puedo encontrar? Simplemente vamos a Google
o al navegador de su preferencia, ponemos Jueves de Investigación Poli y la primera nota que les va a aparecer, yo les voy a compartir rápidamente pantalla. Miren, yo pongo acá Jueves de Investigación Poli literalmente y me va a aparecer la primera nota. Esa primera nota va a tener toda la programación de Jueves de Investigación y si se dan cuenta aquí donde dice conéctate aquí, podemos ver el enlace específico de la sesión que aquí se señala. Entonces, el próximo jueves vamos a tener otra sesión a las 6 de la tarde. Los esperamos, muy invitados. La profe Mónica si nos quiere acompañar también. Y allí estaremos. Entonces voy a parar ahora la grabación para entrar a responder las preguntas. Listo. Bueno, chicos, respecto a los créditos de investigación,